Muy buenos días, mi nombre es Leonardo Mendoza y les voy a hablar sobre qué es la termodinámica. La termodinámica es la rama de la física y química que estudia a nivel macroscópico las transformaciones de la energía y cómo esta energía puede convertirse en trabajo o movimiento. Su estudio aborda los objetos como sistemas macroscópicos reales mediante el método científico y razonamientos deductivos, prestando atención a variables extensivas como la entropía, la energía interna o el volumen, así como variables no extensivas como la temperatura, la presión o el potencial químico, entre otros tipos de magnitudes. Historia de la termodinámica. La historia de la termodinámica es una etapa fundamental en la historia de la física, la química y la historia de la ciencia en general, debido a la relevancia de la termodinámica en muchas partes de la ciencia y tecnología. La historia de la termodinámica ha sido de naturaleza sutil, con el desarrollo de la mecánica clásica, la mecánica cuántica, el magnetismo y la ciencia de la velocidad química, y en campos prácticos más remotos como la meteorología, la teoría de la información y biología, y el motor de vapor, maquinaria de combustión interna y maquinaria de combustión interna. También está vinculado a los avances tecnológicos como el criógeno y la generación de electricidad. La historia de la termodinámica como disciplina científica se considera generalmente que comienza con Otto von Guericke, quien en 1650 construyó y diseñó la primera bomba de vacío y demostró las propiedades del vacío usando sus hemisferios de Magdeburgo. Guericke fue impulsado a hacer el vacío con el fin de refutar la suposición de Aristóteles, que la naturaleza aborrece el vacío. Poco después de Guericke, el físico y químico Robert Boyle estudió y mejoró los diseños de Guericke en 1656. En coordinación con el científico Robert Hooke, construyó una bomba de aire. Con esta bomba, Boyle y Hooke observaron una correlación entre la presión, temperatura y volumen. Con el tiempo se formularon la ley de Boyle, indicando que para un gas a temperatura constante, la presión y el volumen son inversamente proporcionales, y otras leyes de los gases. Sin embargo, en 1697, basado en los diseños de Papen, el ingeniero Thomas Sabre construyó el primer motor de vapor. Aunque estos primeros motores eran crudos e ineficientes, atrajeron la atención de los principales científicos de la época. Uno de estos científicos fue Sadi Carnot, que es reconocido como el padre de la termodinámica, quien en 1824 publicó reflexiones sobre el poder motriz del fuego, un discurso sobre el calor, la potencia y la eficiencia del motor. Esto marca el comienzo de la termodinámica como ciencia moderna. Sobre la base de todo este trabajo previo, Sadi Carnot, el padre de la termodinámica, publicó en 1824 Reflexiones sobre la energía motriz del fuego, un discurso sobre la eficiencia térmica, la energía motriz y el motor. El documento describe las relaciones básicas energéticas entre la máquina de Carnot, el ciclo de Carnot y la energía motriz, marcando el inicio de la termodinámica como ciencia moderna. El primer libro de texto sobre la termodinámica fue escrito en 1859 por William Rankine, quien originalmente se formó como físico y profesor de ingeniería civil y mecánica en la Universidad de Glasgow. La primera y segunda leyes de la termodinámica surgieron simultáneamente en la década de 1850, principalmente por las obras de Hermann Henry Hess, William Rankine, Rudolf Clausius, James Prescott Joule y William Thomson. Ahorita les voy a hablar sobre las leyes que hay en la termodinámica. Empezamos con la ley de cero. La ley de cero de la termodinámica establece que si dos sistemas que están en equilibrio térmico con un tercer sistema también están en equilibrio entre sí. También se le conoce como el principio de cero de la termodinámica. En palabras simples, el principio dice que si se pone un objeto con cierta temperatura en contacto con otro a una temperatura distinta, ambos intercambian calor hasta que sus temperaturas se igualan. Un ejemplo es el ejemplo del hielo y el agua. Ponemos un trozo de hielo y un vaso lleno de agua a temperatura ambiente. En este experimento aparecen tres elementos: el hielo, el agua y el vaso.
Inicialmente los tres intercambian calor y energía hasta llegar al equilibrio térmico. Pasando un tiempo, los tres elementos alcanzarán la misma temperatura. Otro ejemplo sería con un horno. Dentro de un horno a 120 grados se introduce una bandeja con 10 frascos de vidrio para esterilizarlos. Luego de un tiempo todos los frascos y la bandeja tendrán 120 grados. Otro ejemplo de la ley de cero sería con un vaso dentro del refrigerador. Y esto sería cuando dejamos un vaso de agua dentro del refrigerador por un cierto tiempo, la temperatura del agua no cambia. Si dentro del refrigerador está un frasco de mayonesa, entonces el vaso de agua y el frasco de mayonesa tienen la misma temperatura y están en equilibrio térmico. Ahora le voy a hablar sobre las leyes de la termodinámica en general. Las leyes de la termodinámica describen el comportamiento de tres cantidades físicas fundamentales: la temperatura, la energía y la entropía, que caracterizan a los sistemas termodinámicos. El término termodinámica proviene del griego termos, que significa calor, y dínamos, que significa fuerza. Los cuatro principios de la termodinámica poseen orígenes distintos, y algunos fueron formulados a partir de los anteriores. El primero en establecerse, de hecho, fue el segundo obra del físico e ingeniero francés Nicolas Léonard Sadi-Carnot en 1824. Sin embargo, en 1860, este principio volvió a formularse por Rudolf Clausius y William Thomson, añadiendo entonces la que hoy llamamos la primera ley de la termodinámica. Más adelante apareció la tercera, también conocida como postulado de Nernst, porque surgió gracias a los estudios de Walter Nernst entre 1906 y 1912. Finalmente, la llamada Ley Cero apareció en 1930, propuesta por Guggenheim y Fowler. Cabe decir que no en todos los ámbitos es reconocida como una verdadera ley. Entonces, la primera ley se llama Ley de la Conservación de la Energía, porque dicta que en cualquier sistema físico aislado de su entorno, la cantidad total de energía será siempre la misma, a pesar de que pueda transformarse de energía a otras diferentes. O dicho en otras palabras, la energía no puede crearse ni destruirse, solo transformarse. De ese modo, al suministrar una cantidad determinada de calor a un sistema físico, su cantidad total de energía podrá calcularse como el calor suministrado menos el trabajo efectuando por el sistema sobre sus alrededores, expresado en una fórmula de U es igual a Q menos W. U es el cambio de la energía interna, es decir, la cantidad de energía interna en un estado final menos el estado inicial. Q es la cantidad de calor y W es la cantidad de trabajo. Como ejemplo de esta ley, imaginemos el motor de un avión. Se trata de un sistema termodinámico que consta de combustible que al reaccionar químicamente durante el proceso de combustión libera calor y efectúa un trabajo que hace que el avión se mueva. Otro ejemplo sería unas palomitas de maíz. Cuando hacemos las palomitas de maíz en el microondas, entra con las semillas de maíz que ganan energía por transferencia de calor. Al hincharse las palomitas realizan un trabajo para inflar la bolsa. Otro ejemplo sería con mantequilla derretida, que cuando batimos en un bol una barra de mantequilla fría, su energía interna aumenta por la transferencia de calor del ambiente y por el trabajo del batido. Otro ejemplo sería con una botella gaseosa. Esta cuando se calienta una botella gaseosa, la mezcla gas líquido puede romper la botella por el trabajo de expansión. La segunda ley. La segunda ley de la termodinámica explica por qué el calor fluye de los cuerpos calientes a los cuerpos fríos y no al contrario. Una taza caliente se enfría porque transfiere su energía en forma de calor al ambiente, que se encuentra a una temperatura menor. El segundo principio de la termodinámica expresa que la cantidad de entropía del universo tiende a incrementarse en el tiempo. Este principio establece la irreversibilidad de los fenómenos físicos, especialmente durante el intercambio de calor. Algunos ejemplos de la segunda ley de la termodinámica
Si colocamos un biberón frío dentro de un recipiente con agua a 80 grados, el calor se transfiere desde el agua caliente hasta el biberón frío. Otro ejemplo sería utilizando un tazón de sopa caliente en donde se enfría por transferencia de calor al entorno. Ahorita les voy a hablar de la tercera ley. El tercer principio de la termodinámica, más adecuadamente postulado a Nernst, establece cuál es el límite más bajo donde puede haber algún proceso, es decir, donde la transferencia de energía de cualquier tipo es nula y por tanto su nivel de desorden o entropía es mínimo. Este límite se conoce como cero absoluto. ¿Qué es el cero absoluto? Es aquella temperatura por debajo de la cual ya no existe una medida menor, es decir, es lo más frío que una persona se puede imaginar. Un ejemplo es cuando congelas un alimento, por más frío que esté, sus átomos siempre se estarán moviendo. Ahora les voy a hablar sobre la termodinámica en diferentes industrias y procesos. La termodinámica se puede conseguir en la construcción de edificaciones, en especial de las estructuras metálicas que tienden a tomar en cuenta sus propiedades al dilatarse o contraerse con los cambios de temperatura del ambiente. También en el estudio de los cambios de fase de diferentes sustancias. En la construcción de máquinas térmicas, por ejemplo, motores que funcionan con combustible o refrigeradoras. Es impresionante ver cómo la termodinámica es un pilar fundamental para muchos de los procesos que se llevan a cabo en la industria química, y más en procesos de ingeniería de alimentos. Conclusiones. Podemos ver cómo la termodinámica es utilizada en nuestra vida diaria, pero para ello se necesita saber la importancia de conocer sus procesos y etapas y cómo en verdad funciona la termodinámica. Se podría decir que la termodinámica está en prácticamente todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Y gracias por su atención y espero que le haya gustado.